tardes. ¿Me escuchan, muchachos? Buenas tardes. Ismar, que se está conectando para hablar nosotros de derechos humanos, ya para entrar en materia, Ismar. Nosotros debemos primero definir lo que es derecho, ¿no? Lo que es el derecho de ese ser humano. Y cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no nos referimos principalmente a ese conjunto de normas, a esas prerrogativas que existen en un compendio de ley como tal, en un articulado, sino más bien viene a la propia naturaleza humana, ese derecho de exigirlo, ese derecho que tenemos de que prevalezca, de hacer exigible, tangible, materializar eso que es que las autoridades, que los gobiernos, que la propia humanidad se ha reconocido para sí. Evidentemente, cuando hablamos de humano, tiene que ver única y exclusivamente con aquellos que formamos parte de la especie humana. Y por esa razón hablamos de derechos humanos, esa prerrogativa, esa facultad que tenemos nosotros, los seres vivos, los seres humanos, de exigir que se nos respete nuestros básicos y elementales derechos. Cuando nosotros veamos la clasificación de los derechos humanos, allí nos vamos a encontrar que hay derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera, cuarta y quinta generación. Y por supuesto, también vamos a revisar cuál es el tratamiento constitucional de los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue promulgada en el año 99, cuál es el tratamiento de esos derechos humanos y por lo tanto, pues yo le invito a que comiencen a revisar a partir del artículo 19 de la Constitución Nacional y por supuesto, principalmente el artículo 23 de la Constitución Nacional que habla de la supremacía de los acuerdos y pactos internacionales relacionados con los derechos humanos. También vamos a revisar lo que es la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas como sede, o mejor dicho, como estructura organizativa que tiene que ver con la garantía y protección de los derechos humanos. Derecho internacional humanitario, también vamos a revisar estos conceptos, sobre todo en estos tiempos de guerra. Sabemos la situación que se presenta en Ucrania y allí la población civil, qué derechos les garantiza a estos ciudadanos cuál es el ordenamiento jurídico, mejor dicho, que garantiza a estos ciudadanos que de alguna otra manera, de manera directa o indirecta, participan en conflictos bélicos. De igual manera, nosotros vamos a revisar el derecho internacional humanitario en nuestro país, en la zona de frontera, especial en el Apure, en la zona de frontera con Bolívar, en la zona de frontera con el estado Zulia y por supuesto en la zona de frontera con Táchira, cómo el derecho internacional humanitario de alguna otra manera protege a las personas que allí viven, que allí residen frente al conflicto armado que ocurre dentro de esa comunidad. Entonces, ya teniendo claro lo que es el concepto de derechos humanos, decíamos entonces que son esas prerrogativas que los ordenamientos jurídicos reconocen a la especie humana. Evidentemente, al definir entonces lo que son los derechos humanos, nosotros debemos explicarlo y entenderlo como ese conjunto de normas de carácter imperativo que obligan en todo caso a los estados a garantizar los derechos fundamentales de los conciudadanos, de los ciudadanos que forman parte de de esa sociedad. Evidentemente, hay un tema que resulta interesante y tiene que ver con la cultura de cada región, de cada país. No podemos hablar en el caso de Afganistán, de países, la parte sur de Asia, parte norte de África. Allí nosotros nos encontramos donde para lo que allí pueda considerarse de manera natural, moral y respetuoso de los derechos humanos, nosotros aquí en Latinoamérica o en América no concebimos esa rigidez de las normas de estos países como si existiera, como si ocurre aquí en Venezuela, igual en Corea del Norte, sabemos nosotros las limitaciones que existen para esos ciudadanos, para desplazarse, para movilizarse, para el acceso a la Internet, inclusive el Internet es reconocido como un derecho humano de quinta generación, como vamos a revisar más adelante, y los estados están en obligación de permitir el acceso a este medio informático, a este medio de comunicación que permite el acceso digamos, de primera mano
ciudadano, al usuario, tener una información para su consulta en un tema en particular. Entonces, los derechos humanos debemos concluir y conceptualizarlo como aquel conjunto de normas de carácter imperativo que de alguna u otra manera obligan a los estados, a los gobiernos a garantizar a los conciudadanos el respeto y el goce y disfrute pleno de estos derechos. Ahora, lo que hablamos hace un momento sobre las regiones en estos países donde se les obliga en especial a las mujeres a utilizar el velo para tapar su rostro, su cuerpo, inclusive, no lo concebimos nosotros en nuestra sociedad. Por esa razón, los derechos humanos están interrelacionados con la democracia. No podemos concebir el goce pleno de los derechos humanos en un país donde no exista una verdadera democracia. Entendida la democracia como aquella forma de participación política donde el pueblo, donde el ciudadano tiene un importante protagonismo en la elección, sí, en la elección de las personas que van a dirigir las riendas de ese país. En consecuencia, debemos decir de que no es que derecho humano sea sinónimo de democracia, sino para que exista verdaderamente el goce pleno de esos derechos humanos, debemos encontrarnos en democracia. No podemos hablar, por ejemplo, de un derecho a la educación, que es un derecho humano, en un país donde la educación esté restringida y de alguna otra manera influenciada por aspectos políticos. Evidentemente, pues allí no podríamos hablar de un pleno goce y disfrute de este derecho. Igual sucede en la igualdad entre hombre y mujer. Allá en estos países de Arabia, les decía hace un momento, existe una prohibición para la mujer participar en las escuelas, en las academias, en las universidades. De alguna otra manera, pues eso choca con el derecho a la educación que tienen los seres humanos en cualquier parte del mundo. Entonces no podemos concebir, como les dije hace un momento, un verdadero disfrute, un verdadero goce a plenitud de los derechos humanos si no nos encontramos en democracia. La democracia evidentemente va a resaltar el goce y el disfrute de estos derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. En estos países, evidentemente, los procesos judiciales son amañados, los procesos judiciales que van dirigidos a establecer responsabilidades de los individuos sobre un hecho punible en particular, evidentemente allí, inclusive trasciende la esfera de la vida de ese infractor de la ley. Por ejemplo, en Estados Unidos, en China, se establece pena de muerte para cierto tipo de delitos, cosa que de alguna otra manera atenta contra el derecho a la vida y pone siempre en disyuntiva, siempre en cuestionamiento el hecho de que si el crimen cometido por ese individuo, por ese sujeto, lo lleva a ser merecedor de la pena capital. En consecuencia, pues existe allí un choque digamos, de criterios. Algunos consideran que es necesario ese tipo de pena para tratar de persuadir a los demás ciudadanos que conforman o que forman parte de esa sociedad para evitar que sigan cometiendo ciertos hechos punibles que trascienden dentro de la sociedad y causan un grave daño a la sociedad. Sin embargo, pues, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es el juez? ¿Quién es ese verdugo que ha sido autorizado para quitarle la vida a otro? Entonces son cuestiones morales que se debaten. Otro tema, fíjate, que tiene que ver con lo que hablamos de la democracia y los derechos humanos. En los últimos meses, en el último año se ha hablado mucho el tema del aborto. Donde se le permite a la mujer interrumpir el embarazo hasta cierto tiempo, creo que hasta las 25 semanas de gestación, en países como Chile, en Colombia inclusive. Entonces allí se crea un conflicto entre lo que es la moral, por supuesto, lo que es el respeto al derecho a la vida de ese ser que está por nacer, pero ya tiene vida, está concebido. En Venezuela, nosotros el Código Civil establece que ese ser que está por nacer, valga la redundancia, se le tendrá como vivo
en cuanto sea para resguardar sus intereses. En Venezuela, salvo por razones terapéuticas, es la única manera que se autoriza el aborto. Entonces, pues allí, como les decía, pues hay un conflicto verdaderamente entre lo que, inclusive el ordenamiento jurídico de un país que pudiera legalizar la afectación de estos derechos fundamentales, en especial el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Los derechos humanos, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Emmanuel, que se conectó ahorita. No sé si hay una pregunta, o Ismar, si tienen alguna pregunta. No, tranquilo, profesor, no tengo ningún inconveniente. Tranquilo, Ismar. yo lo sigo escuchando. Bien, perfecto. Bueno, fíjate, respecto de cómo nacen los derechos humanos, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Sin embargo, eh, digamos que comienza a tener mayor sentido y mayor protección luego de la Segunda Guerra Mundial, allá en 1954, 1944, perdón, luego de la Segunda Guerra Mundial, inclusive en la Primera Guerra Mundial, luego de 1918, 1919, cuando se comenzó a formar lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, en aquel entonces se denominaba la Sociedad de Naciones. Allí se pretendía, o mejor dicho, se buscó garantizar los derechos de las personas, en especial el derecho a la vida, producto de esa guerra que de alguna otra manera pues afectó no solamente la vida, el patrimonio de las personas, sino también la psiquis de aquellas personas que vivieron de manera directa o indirecta esos conflictos armados. Pero como lo dije, los derechos humanos no es algo novedoso, aun cuando su concepción como tal es hasta el siglo pasado que se viene a conceptualizar este tema. Sin embargo, ya en Roma, en Grecia, ya se hablaba de ciertos derechos. Recordemos que también el derecho a participar en la vida política, el derecho al sufragio es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, al igual que en Grecia y en Roma, se reconocía este derecho única y exclusivamente para aquella clase pudiente, es decir, para aquella clase que eran considerados como ciudadanos, los esclavos, las mujeres y la plebe, no eran merecedores de estos derechos fundamentales. En Roma, como lo dije, al igual que en Grecia, solamente aquel que era considerado ciudadano, pues tenía ciertos derechos, inclusive en participar de manera activa en la vida política de estas regiones. Ahora, pero ¿cuándo se tiene por primera vez registro de lo que podemos considerar como derechos humanos? El cilindro de Ciro, que fue o se tiene data de este pergamino, de esta forma, que allí se colocó ciertos derechos, principalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, se tiene registro que 600 años, 500 años, inclusive antes de Cristo, o se pretendió reconocer por primera vez estos derechos. Es el primer registro que se tiene del cilindro de Ciro como el primer reconocimiento que se hace a los derechos humanos, es decir, a los derechos de la raza humana, a vivir en libertad, a respetar la vida y por supuesto a que no hubiese ningún tipo de desigualdad, independientemente cuál sea la raza. Evidentemente, pues era para Ciro, emperador de Babilonia, este emperador, pues digamos, era visionario, tenía una idea muy distinta de lo que para aquel entonces era la sociedad, era el mundo. Sabemos nosotros que era un mundo dominado por el más fuerte. Sin embargo, este emperador trató de reconocer primeramente los derechos de los ciudadanos, de los conciudadanos que formaban parte allí de esa región. En Venezuela, muchachos, los derechos humanos comienzan a conquistarse, o mejor dicho, se busca su conquista o a que se le reconozca estos derechos humanos en la época de independencia, en el 492, cuando se produce o inicia la colonización, ya en los años de 1550, inclusive ya en los años de 1700, nuestros aborígenes, nuestras primeras culturas comenzaron a resistir desde el primer momento en que fueron colonizados y allí pues nosotros, aun cuando desconocíamos los que teníamos, estábamos plasmando en nuestra historia, pues lo que buscábamos era libertad, lo que buscábamos era nuestro derecho a ser libres, nuestro derecho a, a tener vida, a tener nuestra propia identidad. Entonces allí nosotros podemos decir que
los derechos humanos para Venezuela comienzan a tener historia desde el momento que inició el proceso de independista en el territorio nacional, con ocasión de esa resistencia de los aborígenes, de nuestras culturas, de nuestros ancestros, que comenzaron a luchar con los conquistadores para poder conseguir lo que nosotros actualmente tenemos, que es libertad, que es darnos el derecho a nuestra propia identidad y, por supuesto, el respeto a nuestra vida y a la no colonización. Más adelante aparecieron de manera novedosa ciertos aspectos, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en 1854 y por supuesto la participación inclusive de la mujer en el sufragio reconocido en 1947. Anteriormente la mujer no se le permitía en Venezuela hasta este momento participar de manera activa en la vida política del territorio nacional. Recordemos que el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer también es un derecho humano y se exigía que tuviesen derecho al sufragio, que tuviesen participación política y fue hasta ese momento donde evidentemente se le reconoció estos derechos a la mujer. En conclusión, podemos decir, muchachos, que evidentemente ha habido un desarrollo, ha habido una evolución desde el punto de vista cronológico del reconocimiento de los derechos humanos. Y estos derechos humanos han sido reconocidos, o mejor dicho, están allí reconocidos porque el hombre ha sentido la necesidad de su protección a medida que va evolucionando. Y fíjate que aún en la actualidad nosotros vemos, como lo dije hace un momento, allá en Ucrania, vemos verdaderamente violaciones de derechos fundamentales, el derecho a la propiedad, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la familia, entre otros, derecho a la alimentación y por supuesto el derecho a la libertad y el derecho a la vida, el derecho a la independencia, a la autonomía de los pueblos, son afectados allí por lo que para algunos consideran que no se hizo de manera correcta, mientras que hay otros que consideran que fue necesario digamos, esa decisión para tratar de proteger los intereses de otros. Cualquiera sea la razón, no estamos aquí para discutirlo, si fue acertado o no. Lo que sí sabemos es que hay una violación allí de la población civil que se ve, digamos, de alguna u otra manera afectada de manera directa con la pretensión de dominio de esas tierras. Bien. Eh, Ahora, en la Constitución de 1961 ya comenzaba a reconocerse ciertos derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos individuales, los derechos civiles y, por supuesto, los derechos políticos. No obstante, en la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se hace de una manera mucho más amplia el reconocimiento de estos derechos, de manera expresa, taxativa. Se establece allí en el artículo 23 de la Constitución Nacional que los derechos y pactos, que los pactos y acuerdos internacionales tendrán el mismo rango constitucional cuando se trata de derechos humanos. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, compañeros, en función de que hay algunos que refieren de que los tratados y pactos internacionales que tienen que ver con derechos humanos tienen una supremacía constitucional. Mientras que hay otros refieren que estos pactos, acuerdos internacionales tienen el rango constitucional en cuanto se refiere a derechos humanos. Yo soy de la tesis que estos tratados, acuerdos internacionales tienen el rango constitucional. No puede haber una norma que esté por encima de la Constitución. De hecho, en el artículo 7 de la Constitución Nacional, cuando ustedes lo revisen, refiere que la Constitución Nacional es la norma suprema del ordenamiento jurídico en Venezuela. Lo dice de manera expresa, lo dice de manera textual. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Por tanto, aquellos tratados o acuerdos internacionales que hayan sido suscritos por la República no pueden considerarse por encima de la Constitución. En Venezuela no existe una supraconstitucionalidad, ni siquiera por tratados o acuerdos internacionales. Esa es mi opinión. Estos tratados y acuerdos internacionales deben aplicarse si son necesarios su aplicación conforme a las mismas normas establecidas, o mejor dicho, conforme al rango constitucional de los principios allí recogidos. Evidentemente hay una fórmula que la propia Constitución establece relacionada principalmente con el control difuso de la constitucionalidad o el control concentrado de la constitucionalidad a los fines de derogar
ciertas normas que de alguna otra manera vayan a atentar contra los principios establecidos en la Constitución que pretenden garantizar los derechos humanos y también aquellos principios que se han recogido en los tratados y acuerdos internacionales. Principalmente en Venezuela rige el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos para las Américas y, por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros acuerdos y tratados internacionales. Existen mecanismos internacionales que buscan la protección de estos derechos, como la Corte Penal Internacional. Perfecto. Ya sé, buenas tardes, ¿cómo está? Tiene el micrófono allí conectado. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Bien, bien, buenas tardes. Ya sé. Bueno, fíjate, vamos a seguir. Como les decía, los derechos humanos, nosotros los clasificamos, o mejor dicho, la forma como se clasifican los derechos humanos, hablamos de derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, inclusive hasta de quinta generación. ¿Y por qué se hizo esa clasificación? Bueno, como le dije al inicio de clase, a medida que va evolucionando la sociedad, a medida de que el hombre siente la necesidad de darse para sí su propio ordenamiento jurídico, pues evidentemente allí se establecen ciertos métodos y ciertas ideas que buscan, digamos, enmarcar, diría yo, estos derechos fundamentales. Por ejemplo, los derechos de primera generación encontramos los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la seguridad y por supuesto el derecho a la propiedad. También encontramos allí los derechos políticos, el derecho al voto, a la asociación y a la huelga, el derecho a la participación política. Entonces nosotros reconocemos, o mejor dicho, los ordenamientos jurídicos universales reconocen los derechos humanos de primera generación principalmente con las libertades. Y esas libertades tienen que ver con el derecho a la vida, como le dije, el derecho a la libertad y por supuesto el derecho a la participación en la vida política de un Estado. Esto se hace luego de la declaración de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue promulgada el 10 de diciembre de 1948. Ya los derechos de segunda generación tienen que ver con un aspecto económico, social y cultural, la igualdad que debe existir entre las personas. Y hablamos de la salud, la educación, el trabajo y por supuesto se habla inclusive de una vivienda digna, el derecho a vivir en una vivienda que de alguna otra manera permita que satisfaga digamos, las necesidades básicas de las personas que viven dentro de ese inmueble. Por supuesto, el derecho a la salud, el derecho a la educación es fundamental estos dos elementos. Yo siempre he dicho, compañero, que para que la sociedad pueda funcionar de mejor manera, para que podamos tener una sociedad exitosa, hay tres aspectos que debe brindársele al pueblo, que debe ser una conquista de la sociedad: la salud, la seguridad y la educación. No podemos concebir un pueblo que no tenga salud. Evidentemente sería un pueblo enfermizo. No solamente hablamos de una salud física, sino también de una salud mental. Y la salud mental viene o es propicia las debilidades que pueden existir dentro de la sociedad del punto de vista mental, pues llevan a que el individuo pues sea existe cierta predisposición a la comisión de ciertos delitos, a la comisión de ciertos hechos punibles. Entonces, por tanto, es obligación del Estado, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, permitir que su pueblo, que su sociedad, que sus conciudadanos tengan salud. Por supuesto, otro elemento, la educación. No podemos concebir una sociedad que no se eduque, pero cuando hablamos de educación no solamente es la lectura y la escritura, no, sino una educación de tercer, cuarto nivel, una educación académica, permite que en todo caso la sociedad tenga mayor éxito en cualquier sea digamos, el aspecto o la rama que ella tenga la necesidad para fortalecer la educación de sus individuos. Y por supuesto, la seguridad. No podemos hablar de una sociedad libre, no podemos hablar de una sociedad donde se respete la vida si aquí no tenemos seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, no solamente es la que conocemos con el funcionario policial que está apostado en la esquina, que nos brinda seguridad, no, también hablamos de seguridad jurídica. La seguridad jurídica viene dada principalmente a todos aquellos actos administrativos, judiciales, que de alguna u otra manera van dirigidos a garantizar los derechos de los ciudadanos, principalmente el derecho a la identidad, el derecho a la propiedad. Hay algo aquí que quiero comentar
ya sé, nombre, experiencia en este tema, Ismar y Emanuel, es importante que vayan ilustrándose sobre este tema. En la actualidad o en los últimos años hemos visto mucho cómo han aparecido allí los llamados directos. Y constituye una aberración desde el punto de vista jurídico. ¿Y a qué me refiero con un directo? El directo viene siendo una figura que utilizan ciertas personas para obtener la propiedad de un vehículo, pero sin cumplir con el paso anterior a ese, que es adquirir el vehículo a través de un documento autenticado, es decir, a través de un documento notariado. Se saltan este paso y a través de los vicios que existen en el sistema, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, se obtiene un título de propiedad. Bueno, ese documento es un documento auténtico porque está fijado en el sistema, pero es falsamente atribuido. ¿Qué significa esto? Que usted de alguna u otra manera no cumplió con los requisitos establecidos en la ley para poder optar a ese título. Y de allí, pues entonces va a traer serias consecuencias en función de que usted puede perder la propiedad de ese vehículo porque usted ha actuado de mala fe. Lo que algunos llaman no es comprador de buena fe. Entonces traigo eso a colación porque la seguridad no solamente es la que conocemos, sino también la seguridad jurídica que se le brinda al usuario, al comerciante, al hombre de a pie, en las notarías, en los registros, en las oficinas administrativas, en las oficinas judiciales. Entonces es un tema que también debe resaltarse. Los derechos de tercera generación tiene que ver con el medio ambiente, el limpio, donde haya paz, donde haya un desarrollo. Nosotros sabemos lo importante que es un medio ambiente sano, donde tengamos acceso inclusive al agua potable. Eso nos permite a nosotros tener calidad de vida. Son reconocidos estos derechos o estos aspectos como derechos humanos. Y los de cuarta generación ya tiene que ver con aspectos un poco más modernos y tiene que ver con la Internet, el acceso a la Internet. Hasta hace unos 30 años, 25 años conocíamos o desconocíamos, perdón, lo que era la Internet y ahora sin ella es difícil que exista la vida como la conocemos ahorita en un mundo globalizado. Por esa razón, el Internet, el acceso al Internet es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano. ¿Por qué es reconocido como un derecho? Primero porque permite en la actividad comercial, permite el acceso a la educación, permite un desarrollo progresivo de las personas, de los ciudadanos que tienen acceso a este tipo de información. No obstante, pues requiere también de regulación. Existen normativas en la actualidad. Por ejemplo, en Venezuela existe la ley de delitos informáticos que de alguna otra forma regula este tipo de contenido en la Internet, con ocasión a que allí pues, existe material que de alguna otra manera va a atentar, por supuesto, también en el caso del desarrollo natural y normal de los niños, niñas, adolescentes, cuando hablamos de pornografía infantil a través de las páginas de Internet. Pero también observamos cómo se utiliza este tipo de instrumentos para estafa, para el hurto de bienes, inclusive en entidades bancarias, cómo ciertas personas ingresan allí al sistema para apropiarse de ciertos bienes. Entonces, evidentemente, aun cuando hay reconocido como un derecho humano, pues también debe haber regulación sobre este tema. En conclusión, estas cuatro generaciones que hablábamos ahorita de los derechos humanos, cada una de ellas pues tiene su propia normativa. El derecho a la vida, por supuesto, respetado en Venezuela constitucionalmente, el derecho a la libertad, el debido proceso, de igual manera es respetado en el Código Orgánico Procesal Penal, el derecho, perdón, el derecho a la actividad política y los derechos civiles, que tiene que ver con el derecho a la familia, el derecho a la identidad, de alguna otra manera también son regulados en el Código Civil venezolano, el derecho al comercio, la actividad comercial, también existen disposiciones que van a regular la actividad comercial para que ésta sea lícita, y ya por último hablábamos del acceso al Internet, que también tiene su regulación en territorio venezolano. Es decir, nada de lo que está allí reconocido como derechos humanos está por casualidad, son suposiciones o simples paradigmas allí que se establecieron, sino que existe una regulación normativa para que esos derechos el Estado permita a sus conciudadanos el goce pleno y el ejercicio pleno de esos ejercicios. Nos informan allí que nos quedan 5 minutos, muchachos. Yo para terminar, yo quiero hablar que existe, así como hablamos de la pirámide de Kelsen,
hay tres aspectos fundamentales que permiten que se consagren los derechos humanos: la solidaridad, el respeto y la igualdad. No podemos hablar de derechos humanos si entre nosotros no existe solidaridad, no podemos hablar de derechos humanos si no hay respeto y, por supuesto, si no hay igualdad. Si hay desigualdad, nada de los derechos humanos que hablábamos hace un momento puede materializarse. Puede el ser humano hacer uso efectivo, disponer, gozar, disfrutar de ese derecho. Ya en la Declaración de Derechos Humanos, insisto en esta declaración, les invito a que la revisen, va a ser parte de la primera actividad. Allí ustedes van a encontrar un compendio de 30 artículos y cada uno de esos artículos se refiere a un derecho en particular. Yo les pedí a ustedes que realizaran un flujograma con ocasión a esa Declaración Universal. Inclusive en la plataforma les cargué este material a los fines de que ustedes lo revisen, lo analicen y armen allí ese flujograma con ocasión a esos 30 derechos que allí se reconocen. Por supuesto, se pidió su opinión personal para que identificara el derecho que usted considera para usted más importante. En la próxima clase, nos queda 4 minuticos, vamos a discutir, o a lo mejor nos da chance de discutir ahorita, ¿no? ¿Qué derecho pueda considerarse más importante para usted, haciendo referencia al derecho a la vida o el derecho a la libertad? Y le escucho a usted, Yacep, ¿qué derecho pueda usted pensar qué puede usted pensar sobre estos derechos? Para usted, ¿cuál sería más importante, el derecho a la vida o el derecho a la libertad? Buenas tardes, profesor. Bueno, es un gusto saludarle después de haber llegado tarde, ¿no? Fíjese, los dos derechos son tan importantes uno al otro, ¿no? Porque importante para nosotros el derecho a la vida, ¿verdad? Y el derecho a la libertad. Porque una persona con vida pero sin libertad termina siendo una persona muerta, dicen algunos, una persona que hayan estado detenidos, ¿no? Entonces creo que hay que pesar, profesor, porque definitivamente los dos derechos son importantes para el ser humano. Me parece que el derecho a la libertad es muy importante también, ¿sí? El de la vida es muy importante, pero analizando los diferentes casos, como decía el compañero Yacef, ¿de qué sirve tener pues vida y no libertad? Muchas personas se sienten mal por ello, claro está. Entonces el derecho al poder elegir, que eso involucra libertad, está muy bien. Bien, mire, fíjate, nuestras sociedades siempre, para tratar de tener control, dominio, para que haya calidad de vida en los ciudadanos que formamos parte de una sociedad, siempre se ha tratado de restringir estos dos derechos que nosotros consideramos como básicos, así como los colores primarios. Bueno, este derecho a la vida, el derecho a la libertad, son nuestros derechos primarios, pero se han restringido el derecho a la vida en algunos momentos para tratar de generar ese temor, ese miedo en la sociedad para aquellas personas que sirva de ejemplo a otros que hayan cometido un delito, y el derecho a la libertad igual. Pero frente a este tema, yo voy a recordar en una clase de posgrado que estuve allí, el profesor nos decía que para él, en su opinión, ojo, Yacep y Simar tienen razón, comparto la misma opinión, ambos derechos son importantes, están en una relación plena, ambos derechos, pero este profesor nos decía que para él el derecho más importante era el de la libertad, porque muchos han dado la vida para que hoy seamos libres, haciendo memoria a ese proceso independentista en Venezuela, que tantas personas, tantos patriotas dieron su vida para que hoy tengamos libertad. Para él era este derecho sagrado y más importante que el de la vida. Es una reflexión nada más que quería hacerles ya para finalizar la clase. Vamos a procurar vernos los jueves en las tardes. Trataré de que la coordinación de la universidad les envíe a ustedes la información para que puedan participar en clase. Perfecto. Y las actividades, este fin de semana voy a cargar las otras 3 que hacen falta, y la fecha del examen probablemente también les voy a indicar de una vez para que ustedes los tengan allí ya el programa ya completo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para finalizar. No, profesor, bueno, creo, retomando la conclusión del profesor de posgrado, pues, de alguna manera, o sea, creo que, como le dije, están atados los dos derechos. Tener el derecho a la vida y no tener derecho a la libertad es una cosa. Evidentemente, eso lo podría decir una persona que haya estado secuestrada, ¿no? Pero, ¿qué hace una persona sin vida con libertad? O sea, creo que es un tema bastante, digamos, que complejo.
Sí, no, mire, eso es como debatir si existe Dios o no, algo así. Exactamente. Sí, sí. Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde. Isimar, feliz tarde. Nos vemos la próxima semana.